Dios me los bendiga, mis hermanos. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque están acá. Y hoy, como les he prometido, vamos a hacer un estudio del libro de Judas, lo que llamamos una exégesis. La idea es poder sacar el mayor provecho de este libro, porque estoy seguro que es un libro para nuestro tiempo, es un libro en el que Dios quiere glorificarse y enseñarnos verdades maravillosas. En el video pasado les estaba hablando del por qué el libro de Judas no se utiliza como realmente debería utilizarse. Y cuando lo leo, cuando lo medito, me he quedado asombroso de tantas verdades y de tantas cosas que el Señor quiere enseñarnos a través de él. Por eso, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a orar al Señor y nos vamos a poner en sus manos para que Él sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti, Señor, pidiéndote que nos bendigas y que hables a nuestro corazón, Señor, de tu palabra y que podamos entenderla. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén y amén. Amados hermanos, este es un estudio que va a demandar que pongamos toda nuestra atención y nuestro enfoque. No importa desde el lugar donde nos estás escuchando, quisiera que te detengas. Si es posible, ten la Biblia contigo y el libro de Judas abierto. Aparte de eso, puedes tener una libreta, un lapicero para tomar apuntes. Te aseguro de que hoy vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a aprender no solamente del libro de Judas, sino que lo podemos tomar como un modelo para meditar y estudiar la palabra de Dios de aquí en adelante. Así que vamos a iniciar nuestro estudio en este momento. Introducción al libro de Judas. El autor es Judas. Judas es el hermano de Jesús y de Santiago. Si vamos a Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 55, la Biblia nos cuenta que cuando Jesús estaba haciendo milagros y enseñando la palabra, la gente se admiraba y preguntaba. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Así que, mis hermanos, Judas es esa persona de la cual la gente está hablando acá cuando Jesús desarrollaba su ministerio. Así que entre los hermanos de Jesús, la Biblia nos dice en Mateo 13:55 que se llaman Jacob, que es uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva, también conocido como Santiago, y que escribió una carta. Jacob o Santiago, José, Simón y Judas. Así que no se refiere a Judas Iscariote, que entregó a Jesús, sino a Judas su hermano. Pero vemos acá en el versículo 1, en el primer versículo dice Judas, siervo de Jesucristo. Así que él se identifica como siervo de Jesús. No está utilizando que Jesús fuera su hermano como para poder afirmarse más y que la gente le pusiera más atención. Simplemente nos muestra humildad y nos dice, soy Judas, siervo de Jesucristo. Y dice también hermano de Jacob, como nos lo revela Mateo 13:55. Judas aquí viene a decirnos, soy hermano de Santiago, de tal manera que él no utiliza el nombre de Jesús ni su parentesco con él para ponerse mayor que los demás o poder presentarse como alguien que debería la gente ponerle atención. Él no utiliza estas cosas. Con toda humildad, él dice, soy el siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Luego, inmediatamente nos da los destinatarios. ¿A quién va dirigida la carta de Judas? Y nos da tres personas, tres clases de personas. Nos dice que está dirigida a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que, mis hermanos, esos son los destinatarios, cristianos en general que enfrentaban la llegada de falsos maestros a la iglesia, dentro de la iglesia misma.
La fecha en que la carta fue escrita la sitúan entre el año 60 y 80 después de Cristo, unos 27 años después de la resurrección a unos 47 años. Y en este tiempo, la iglesia ya fundamentada y diferentes congregaciones en diferentes partes de Europa, ya gente que se reunía para alabar al Señor y recibir la enseñanza de la palabra, ya en este tiempo era normal. La iglesia estaba enfrentando falsos maestros dentro de la misma iglesia. Va a ser muy especial cuando lleguemos al momento, a los textos bíblicos donde nos habla cómo falsos maestros fueron introducidos en la verdadera iglesia para desviarlos de la fe. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entre esos grupos, para adelantar un poquito, estaban los gnósticos. Y ellos fueron uno de los mayores peligros que la iglesia tenía porque estaban completamente confundidos en cuanto a la doctrina. De tal manera que algunas cartas en el Nuevo Testamento están escritas, o por lo menos algunos pasajes de esas cartas están escritos para prevenir a la iglesia contra la doctrina y los peligros de esta secta llamada los gnósticos. Ahora, para conocer un poquito quiénes son los gnósticos, la palabra gnóstico viene del griego gnosis, significa conocimiento. Los gnósticos eran un grupo de personas que afirmaban tener un conocimiento secreto y superior sobre Dios, sobre el alma, sobre el mundo espiritual, sobre la salvación y sobre la misma palabra. Así que estos hombres llegaban a la iglesia para atraer adeptos y les decían, bueno, nosotros somos personas escogidas por Dios, somos gnósticos y tenemos mucho conocimiento. Sabemos acerca del conocimiento secreto y superior acerca de Dios, el alma y un montón de cosas más. Tengan cuidado con la gente que trata de presentarse a sí mismos como grandes maestros o se dan títulos especiales con el fin de poder captar la atención de los demás. Cuidado con esto porque los gnósticos eran esta clase de personas. Ellos decían, bueno, se nos ha revelado Dios de una manera increíble, nos ha hablado acerca de esta manera y tenemos una doctrina superior a la doctrina que su pastor les enseña en la iglesia. Entonces ellos se mezclaban con el cristianismo dentro de la iglesia misma con el fin de confundir a los creyentes. Era un grupo que estaba organizado, estaban movidos por espíritus de error e influenciaron a muchos cristianos durante 4 siglos, durante 400 años. Así que estos gnósticos de verdad que eran peligrosos, fueron levantados por el mismo enemigo, por el mismo engañador, para enviarlos a la iglesia y que se hicieran llamar cristianos y ministros de Dios con el fin de engañar y dividir la iglesia de Cristo. Así que el propósito del libro de Judas es exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe frente a los falsos maestros, frente a los falsos predicadores que pervierten la gracia de Dios y niegan a Cristo. Vamos a mirar todo esto en el desarrollo del libro. Esto es muy importante y vamos avanzando de una manera especial. En el versículo 2 dice, misericordia y paz os sean multiplicados. Aquí, mis hermanos, Judas desea que la misericordia de Dios sea sobre la vida de la iglesia. Esa misericordia que nos abraza, esa misericordia que nos mantiene firmes, esa misericordia que nos guarda del error. Y lo mismo necesitamos en el día de hoy. Muchos cristianos están siendo desviados de la fe. Muchos cristianos se han enfriado. Muchos cristianos ya no se congregan. Muchos están oyendo las redes sociales y no es que esté completamente en contra. Bueno, no estoy en contra de la bendición de tener las redes sociales que nos permiten llegar a personas en todas partes del mundo. El problema es el uso que se le ha dado a las redes sociales porque se han colado montones de maestros y falsos predicadores que están confundiendo a los creyentes y muchos creyentes los están escuchando.
De tal manera que algunos de ellos dicen, bueno, ya no necesitamos congregarnos, ya no necesitamos ir a la iglesia, estamos llenos, más bien cansados de tanto mensaje, de tanto alimento espiritual. Así que mis hermanos, necesitamos la misericordia de Dios para guardarnos en la verdad y caminar como Dios desea que caminemos. Muchos creyentes se han apartado de la iglesia, como les dije, ya no se congregan, ya no tienen un tiempo de relación con Dios, ya no estudian la palabra, viven completamente desconectados del Señor. Y sin embargo, si usted les pregunta a esos creyentes, bueno, ¿qué está pasando con ustedes? Ellos le van a decir, bueno, yo estoy bien, estoy súper bien, oh, wow, el Señor es increíble con nosotros, etcétera, etcétera. Pero no están siguiendo las enseñanzas del Señor, no están poniéndolas en práctica. Así que Judas desea misericordia. Dios nos dé misericordia. Paz es otra palabra, mis hermanos, que es profunda, porque el verdadero cristianismo, el verdadero camino de Dios es caminar en la paz de Dios. No es ausencia de problemas o dificultades, sino es la misma presencia de Dios en nosotros. No importa los problemas, no importa las dificultades, no importa lo que pueda venir, no importa lo que el diablo pueda levantar contra nosotros, nos mantenemos en la paz porque estamos plenamente confiados en el Señor Jesucristo, y esa paz habita en nosotros, en la vida en abundancia que el Señor nos ha prometido. Y luego dice amor, alabado sea su nombre, misericordia, paz y amor sean multiplicados. No solamente podemos pensar cuando leemos esto en el amor de Dios, porque ya el amor de Dios nos ha sido dado. Es un amor maravilloso. El amor de Dios es grande y poderoso. Más bien podríamos pensar que Judas espera y clama para que el amor de Dios venga a nuestros corazones y de esa manera nos comportemos para con los demás, para con nuestros hermanos. Que el amor de Dios fluya en nuestras vidas para ser testimonios vivos del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Vamos a adelantar, vámonos al versículo 3. Dice, amados. Aquí la palabra amados es un término afectivo que refuerza, que nos muestra el corazón pastoral de Judas a los cristianos. Amados. Cuando Judas dice amados, está diciendo los aprecio, están en mi corazón. Oro por ustedes, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Gran solicitud. Judas está hablando de que sentía un deseo profundo de escribir la carta, una emergencia de comunicarse con los creyentes. Por la gran solicitud, Judas nos está diciendo, estoy haciendo un gran esfuerzo por escribirlos esto, porque necesito advertirlos por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. Cuando Judas dice que quería escribir acerca de nuestra salvación, se refiere a que él quería hablar de todos los beneficios de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, de cómo la gracia y la misericordia de Dios se manifestó a nosotros, permitiéndole conocer al Señor y ahora estar en sus manos. Somos testigos de cómo el Señor transforma nuestras vidas, de cómo el Señor nos ha cambiado, de cómo no somos los mismos que éramos. Así que Judas dice, yo quería escribirles acerca de nuestra común salvación, acerca de cómo hemos experimentado el amor de Jesús y cómo hemos sido salvos y ahora disfrutamos de la vida cristiana. Pero, aunque Judas dice que quería escribirnos de eso, si sigue leyendo la carta, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Judas está diciendo, yo quería escribirles acerca de la salvación, pero el Espíritu de Dios puso una carga diferente en mi vida. He necesitado, tengo la urgencia de escribirles otra cosa. Así que el propósito que Judas tenía da un giro que revela un cambio de planes.
Judas quería escribir sobre la salvación, pero la crisis que la iglesia enfrentaba con los falsos maestros lo obligó a cambiar este tema. Y guiado por el Espíritu, la carta de Judas se convierte en una exhortación para que nos guardemos para Dios y contendamos por la fe. Y es aquí donde dice, me ha sido necesario, versículo 3, escribiros, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esto es muy importante, contender ardientemente por la fe. Esto presenta, implica que tenemos una lucha seria y continua, vigorosa, de contender por la fe. Judas, cuando nos vamos al original griego, está utilizando palabras que tienen que ver con competencias atléticas o con batallas. Está diciendo, en realidad esto es serio. Estamos en una batalla seria y necesitamos contender, necesitamos pelear. La palabra pelea no se refiere a golpes, se refiere, mis hermanos, a ser fuertes en el Señor para poder enfrentar las mentiras que el enemigo está lanzando a la iglesia en estos días. Y muchos creyentes han sido arrastrados por estas mentiras. Así que contender es defender la fe. Y esto de defender la fe es un llamado para todos. Te aseguro, mi hermano, sea a través de las redes o a través de personas mal informadas o a través de personas que no entienden bien la palabra de Dios, el enemigo va a tratar de apartarte de la sana doctrina. El peligro muy sutil del enemigo en esto, el peligro sutil del diablo en esto, es que no es una persona mundana, no es de otra religión, no es de una secta mentirosa, sino que es de la misma iglesia. Personas que se han introducido a la iglesia, enviados por el enemigo para confundir a la mayor parte de creyentes que puedan. ¿De qué manera los confunden? Bueno, contra la doctrina que hemos aprendido, contra lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, contra la vida cristiana que Dios desea. Así que Judas dice, contiendan, hay que contender con esto. Y mis hermanos, si entiendes esto y te mantienes en el Señor y en la sana doctrina, vas a vencer. Y ese es mi propósito, mis hermanos, poder meditar, analizar con ustedes la palabra de Dios de la forma correcta, de la forma que Dios desea que la analicemos, con el fin de podernos establecer en la verdad y no seamos arrastrados por la mentira. Si entiendes esto y te mantienes, vas a vencer. Si decaes, si te dejas engañar, si te dejas arrastrar, entonces quedas a medio camino y has sido vencido. El llamado es a defender nuestra fe con pasión, es a defender lo que Dios desea para nosotros con todo nuestro corazón. Y no podemos lograrlo si no tenemos un sometimiento a Dios y si no tenemos una relación cercana con Él. Así que el llamado es a defender la fe con pasión. San Pablo al final de su vida escribe la carta a Timoteo, segunda de Timoteo. Si quieres ir conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. San Pablo escribe, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. San Pablo dice, estoy cerca de la muerte, se acerca el final. Y San Pablo no lo está diciendo en un sentido derrotista, en un sentido como de víctima, como, voy a morir. Para Pablo, la muerte es finalizar la carrera. Aleluya. Qué diferencia de términos. Cómo nos enseña la palabra de Dios las cosas diferentes a como las veníamos pensando en los tiempos que no teníamos a Cristo. Para Pablo, la muerte es un finalizar la carrera. Es cumplir el propósito que Dios tenía para nosotros. Estamos en la vida de pasada. Vamos por acá, pero el mundo no es nuestro hogar. Y tampoco la muerte es el final de todas las cosas. La muerte significa
que estoy terminando mi paso por la tierra y ahora me acerco a la misma presencia de Dios, a mi verdadera ciudad, porque somos ciudadanos del cielo. Aleluya. Así que mis hermanos, no somos de esta tierra, somos del cielo. Nuestra ciudadanía es el cielo. Así que para Pablo, morir es el finalizar la carrera, es cumplir el propósito. Se acerca el momento de descansar y de disfrutar. Y eso es la muerte en el término bíblico y cristiano. Descansar y disfrutar. Descansar no es dormir, que vamos a dormir y vamos a ser despertados. La Biblia utiliza algunas veces estos términos para que podamos entender lo que significa esto, pero como un ejemplo. Pero el descansar, cuando hablamos de descansar, nos referimos a que vamos a ser sacados de este cuerpo, que va a ser enterrado y volverá al polvo, pero nosotros nos reuniremos en la presencia de Dios con todos aquellos que han partido. Así que la muerte es un descansar y un disfrutar. Es como llegar a la casa después de un trabajo extremo, muy cansados, y entonces llegamos al hogar para descansar después de tanto trabajo que hemos confrontado. Y nos sentamos a la mesa y comemos los alimentos y podemos ya disfrutar tranquilos porque el trabajo extenuante ha acabado. Eso es lo que la idea de la muerte nos presenta en el mundo cristiano. Morir es terminar nuestro trabajo y nuestros propósitos acá para ir a la casa a descansar en un lugar de paz extremo y felicidad. San Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren lo que es la muerte en la explicación de Pablo. He peleado la buena batalla. Cada día tenemos batallas. No se asuste ni se sorprenda por los problemas o dificultades que confronta. He peleado la buena batalla. Es la batalla que tenemos que pelear. Cada uno tenemos batallas diferentes, pero la idea es que salgamos victoriosos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Ya no queda más. Estoy al punto de tocar la cinta donde parto con mi Señor. Aleluya. He guardado la fe. Así que mis hermanos, la vida se vive de tres maneras: pelear la buena batalla, confrontar los problemas, las dificultades, las adversidades, las mentiras del enemigo con valor y con confianza. Número 2, acabar la carrera. No dejar la carrera a medias. No es el tiempo de dejar de ir a la iglesia. No es el tiempo de apartarte del Señor. No es el tiempo de dar la espalda. Es el tiempo de continuar. Tienes que acabar tu carrera. Aleluya. Y número 3, guardar la fe. Y eso es lo que quiero explicar detenidamente. Recuerden esto: he peleado la buena batalla, la batalla que vale la pena. Muchas personas están dedicadas a pelear batallas propias, batallas personales, pero la batalla que vale la pena es la batalla que el Señor nos permite pelear. Dice la palabra que debemos vivir en la voluntad perfecta de Dios. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué peleamos? ¿A qué nos dedicamos los días de nuestra vida? Si nos dedicamos al propósito de Dios para nosotros, vamos a ver su gloria. He acabado la carrera. Todos tenemos nuestra carrera. El final de la meta ha sido marcado por Dios. Se espera que acabemos nuestra carrera con éxito, sin reproches, sin maldecir, sin dudar, no de una forma negativa, sino con nuestra cabeza en alto diciendo: somos más que vencedores. Y he guardado la fe, me he mantenido en la fe, me he mantenido en la fe. Y aquí me quiero detener. Esta fe no es una fe para esperar grandes cosas de Dios solamente. Claro que la fe me permite mantenerme y alcanzar grandes cosas en Dios. Tampoco esta fe que Pablo habla
Es la fe para que nuestras oraciones sean contestadas, que también es parte de lo que es la fe. Esta fe se refiere a la doctrina, a las enseñanzas que hemos recibido de parte de Dios en su palabra. A veces escuchamos personas tan soberbias que dicen, bueno, lo que aquí quiere decir es esto, esto lo que quiere decir, lo que yo pienso es tal cosa y es esto, es aquello, pero mis hermanos, no es lo que yo quiera pensar acerca de lo que la palabra de Dios me dice o estoy leyendo, sino de lo que ya Dios claramente me está enseñando. Alabado su nombre. Así que mis hermanos, contender por la fe, como lo expresa Judas, se refiere a que hay muchos que enseñan cosas sin ningún fundamento bíblico. Claro que se agarran de la Biblia, pero no es la verdad de lo que Dios quiere mostrarnos. Así que enseñan cosas sin ningún fundamento bíblico, mal interpretando la Biblia e imponiendo lo que ellos suponen o quieren que diga. Contender es mantenerse en la doctrina recibida de parte de Dios. Pablo dice, he guardado la fe. Nada me ha movido de lo que he creído. Alabado sea Dios. Nada me ha movido de lo que he creído. Un escritor de principios de siglo, Clemente de Alejandría, explicó la fe como anclada en la enseñanza de los apóstoles. O sea, la fe anclada, mantenida y firme en los libros del Nuevo Testamento. Y que los creyentes deben guardar como un depósito sagrado. Lo que he aprendido de la palabra es un depósito sagrado. La palabra depósito que Clemente expresaba da la idea de un tesoro que tenemos y es nuestro. Y ese depósito es la palabra de Dios. Aleluya. Todo lo que sale de acá, todo lo que está bien fundamentado de su palabra, es mi depósito. Lo que sale de la gente que habla sin hablar, habla a la carrera, habla para agradar a los demás, mis hermanos, no es mi depósito. Mi depósito es lo que la Biblia realmente me enseña. Alabado Dios. San Pablo usa el término en 2 de Timoteo 1:14 cuando expresa, 2 de Timoteo 1:14, ya que estás con la Biblia, recorre conmigo la palabra. 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. San Pablo se está refiriendo a ese buen depósito, a la doctrina que hemos recibido de parte de Dios, una sana doctrina. La Didaqué era un librito o es un libro del siglo I que nos muestra cómo los primeros cristianos vivían la fe. La Didaqué, repito, eran unos escritos muy cortos que la iglesia primitiva tenía consigo. La Didaqué dice que la fe se muestra en la obediencia a los mandamientos de Dios que reflejan la verdad del Evangelio. Me gusta todo esto, lo disfruto, es alimento verdadero. Hermanos, la fe se muestra en la obediencia a los mandamientos de Dios. Hay gente que dice, oh, yo tengo una tremenda fe, pero ¿estás viviendo los mandamientos de Dios? ¿Estás buscando su rostro? ¿Estás perdonando? ¿Estás amando a los demás como te amas a ti mismo? Dice, se muestra en la obediencia a los mandamientos de Dios que reflejan la verdad del Evangelio. Así que mis hermanos, la Didaqué exhorta a los creyentes a vivir según la enseñanza apostólica, lo que implica mantenerse firme en la verdad que ya hemos recibido. Y es lo que la palabra de Dios nos va a estar demandando. Repito, la fe es la enseñanza de los apóstoles que debe habitar en la iglesia, en la congregación. La iglesia no existe para yo exhibir mi manera de pensar, para yo exhibir mi manera de ver las cosas. La fe verdadera, la doctrina verdadera, la que debe ser compartida en la comunidad, o sea, la iglesia, es lo que ya la palabra de Dios me enseña. Por eso cuando alguien dice, pastor, ¿qué predico? ¿Cómo me las ingenio para saber qué debo predicar?
La respuesta es tan sencilla. Se la dice Pablo a sus discípulos. Predica la palabra, predica la palabra. No te salgas de la palabra, predica la palabra. Los primeros ministros reflejan la idea de guardar la fe de esta forma. En ser fieles al Evangelio, ser fieles al Evangelio. Perseverar en la verdad, perseverar en lo que hemos recibido, perseverar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando vienen las divisiones o las herejías o la persecución, pues nos vamos a mantener en lo que hemos creído. Sea que hay personas que vienen a dividir la iglesia enseñando cosas que no tienen ningún sentido bíblico y predicando y enseñando libertinaje más que la verdad de Dios, pues yo me voy a mantener y voy a perseverar en la fe que he aprendido. Pero también debo ser firme en la fe y mantener lo que he creído en medio de las herejías que hoy se predican. Y por otro lado, debo mantener la fe en la misma persecución. Mis hermanos, muchas veces los cristianos que murieron por el Evangelio no fue porque decían creer en Jesús, sino porque mantenían la doctrina. Por ejemplo, en la Edad Media, si alguno enseñaba o predicaba la justificación, ¿qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios nos declara justos. ¿Por qué? Porque Jesús tomó mi lugar y yo creo que Él es el Señor. Aleluya. Y Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de lo que yo haga, de mis sacrificios, de mis esfuerzos humanos, no, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los cristianos creían en la justificación como los cristianos de hoy creemos en la justificación, y muchos de ellos fueron muertos por causa de esto. En un futuro voy a estarles hablando acerca de esto. Así que mis hermanos, la doctrina, la fe, la doctrina era una de las razones por las que los cristianos eran perseguidos y morían, asesinados. Porque se sostenían, por ejemplo, que Jesucristo es el Señor, que Él había resucitado, que hemos sido justificados por la fe y tantas otras doctrinas que sostenemos porque la Biblia así nos la enseña. Así que mis hermanos, es perseverar frente a las divisiones, frente a las herejías, frente a la persecución o frente al pecado. Y es otra forma en que los cristianos se desvían del camino de Dios, y es cuando se dejan arrastrar por la tentación y justifican el pecado de muchas maneras. Y vamos a hablar acerca de esto. Estoy terminando y apenas hemos explicado unos textos bíblicos. Por eso este estudio del libro de Judas se nos va a extender por varios días. La fe, mis hermanos, es tanto confianza personal como compromiso con la enseñanza que hemos recibido. Aleluya. La fe es confianza personal como compromiso con la enseñanza que hemos recibido. San Pablo dice, he guardado la fe. Él no solamente fue un maestro de la palabra, no solo nos hizo comprender la sana doctrina en sus cartas, sino que se mantuvo firme en lo recibido de Dios. He guardado la fe. Eso que les enseñé, eso que les he escrito en mis cartas, eso que he predicado por toda ciudad, lo he guardado en mi corazón. He guardado el depósito sagrado de la palabra de Dios. Me he mantenido en lo que he creído, en lo que dice Pablo. He guardado la fe. Pablo entonces agrega lo siguiente. Por lo demás, versículo 8, segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Qué tremendo día será aquel. Me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Volviendo a Judas para terminar, él afirma para que contendáis por la fe, contender por la fe. Aleluya. La fe entregada
de una vez por todas. Dice aquí, alabado su nombre, y esto me gusta, para que contendáis, ¿de qué manera? Ardientemente por la fe, Judas 1:3, que ha sido una vez dada a los santos. Y esta palabra una vez significa, mis hermanos, que ya la doctrina ha sido dada. Ya la tenemos aquí en la palabra. Nadie tiene que andar inventando cosas nuevas para confundir, o nuevas doctrinas, o te hablan de nuevas revelaciones, porque en realidad ya la palabra ha sido escrita y su doctrina está acá. La fe entregada de una vez por todas enfatiza la inmutabilidad del evangelio. O sea, el evangelio, la palabra de Dios, no cambia. Judas utiliza esta frase una vez, indicando que la revelación de Dios es completa y definitiva. Lo que ya tenemos en la palabra es lo que necesitamos. No necesito de nada más. La sola escritura para caminar y permanecer en la fe. Hemos visto solo 3 textos del libro de Judas, pero si Dios quiere, mañana continuamos con los textos que siguen. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias a Dios por este día. Padre, yo te doy gracias por todas las cosas que tú haces, por la manera como nos bendices y como nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y permite que las personas que estén escuchando este estudio no dejen de escucharlo, porque es un estudio muy importante. Es una alarma de Dios. Es tu alarma para nosotros que vivimos en estos tiempos tan especiales. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este video. Gracias porque han estado atentos, porque tienen la Biblia consigo, tienen un lapicero, porque tienen un cuaderno de notas, porque están interesados en aprender de la palabra de Dios. Gracias por compartirlo. Si llegaste tarde, mi consejo es que devuelvas el video y lo escuches completo con el fin de que no te pierdas nada de lo que el Señor nos ha enseñado en este día. Por ahora, Dios me los bendiga grandemente. Yo doy gracias a Dios por todas las cosas que Él hace y porque su misericordia es para siempre. Bendiciones a todos.